Vamos a... Les invito a que tomen su lugar. El tiempo se nos va, ¿verdad? Qué bueno. Hoy por la mañana, orando con los músicos, les decía que hoy terminamos la serie, ¿verdad? Gloria a Dios. Pasaron muchos meses y eran solo 7 cartas, pero ya hoy la culminamos, gracias a Dios. Hoy culminamos con la serie de la cual hemos estado viendo sobre las 7 cartas a las 7 iglesias. Hace varios domingos atrás vimos la carta a la iglesia Filadelfia, donde el Señor Jesucristo los felicita por tener poca fuerza, pero a pesar de ellos seguían siendo fieles al Señor y no lo negaron. También vimos que habían varias promesas para esta iglesia. Hoy estaremos viendo la 7ª y última carta que va dirigida a la iglesia en Laodicea. Y para ello le invito a que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 3, los versos del 14 al 22. Y el tema de hoy es Laodicea, la pobre iglesia rica. Cuando lo tengan me dicen amén y les pido que se pongan en pie en reverencia a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor la leemos con el permiso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Verso 17. Porque dices: yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿No sabes que eres un miserable, indigno de lástima y pobre, ciego y desnudo? Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y el colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, gracias te damos por tu bendita palabra. Te suplico, mi Dios amado, que extiendas tu mano sobre mi vida. Espíritu Santo, mi amado, te necesito. Ayúdame, por favor. Sé tú en mi vida y en mis labios, en mi corazón, en mi mente y en mis oídos. Toma tú el control de todo, porque lo que voy a exponer es tu santa y bendita palabra, y por lo tanto necesita mucha reverencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hoy por la mañana que mi esposa me venía a dejar, decía una frase que me dejó muy impactante. Decía: sabes, amor, me decía,
Hay gente que se cree tan rica o que es tan rica, pero es pobre. ¿Verdad? Porque hay gente que tiene tanto dinero, tiene tantos bienes, pero es pobre en amor, es pobre en espíritu, ¿verdad? Como lo dice hermano Carlitos, es pobre en muchas áreas de su vida. ¿Por qué? Porque no conocen de Cristo. O si lo han conocido, se han alejado de Él. Y así se encontraba esta iglesia, la pobre iglesia rica. Y de verdad era una iglesia o era una ciudad millonaria, como que si estuviéramos hablando de Dubái, ¿verdad? Tenían los mejores Ferraris, los mejores celulares, los mejores carros. Pero veamos un poco la historia de esta ciudad. Según el comentario del Apocalipsis, la Odisea, como lo dije, era una de las ciudades más ricas del mundo. Contaba con un centro bancario y financiero. Contaba con un centro de confección de ropa, donde era famosa por su lana suave que ahí se daba. Eso los llevaba a ellos a producir grandes cantidades de ropa, particularmente una túnica llamada trimita, que era una prenda de vestir de alta calidad, hecha de excelente lana negra que se producía allí. Además, esta ciudad contaba con una famosa escuela de medicina, donde llegó a producir un ungüento con propiedades para curar enfermedades de los oídos y el colirio para curar enfermedades de la vista. Así que esta ciudad era muy rica y esa riqueza los llevó a ser orgullosos. Eran tan orgullosos, eran tan ricos, que en el año 61 fue destruida por un terremoto. Y como eran tan ricos, rehusaron recibir ayuda del gobierno romano. Así que ellos mismos construyeron de nuevo su ciudad. O sea, era una ciudad millonaria. Y curiosamente, las cosas de las cuales la Odisea se sentía orgullosa, Cristo las utiliza en este mensaje para hacerle ver a la iglesia la terrible condición espiritual en la que ellos se encontraban. Acá en esta carta, hermanos, si leemos detenidamente, quizás hay, ¿verdad? Pero no lo leo yo, pero no se registra que ellos estuvieran sufriendo alguna persecución, ¿verdad? O que estuvieran practicando alguna herejía. El problema de esta iglesia era su orgullo y la ignorancia provocados por su autosuficiencia y complacencia. ¿Por qué? Porque se sentían ricos, se sentían autosuficientes, que no necesitaban de nadie y de nada. Por esta razón es que recibió la condenación más severa de todas las cartas que encontramos en las 7 que hemos visto. Número 1, vemos al remitente de la carta. Y sabemos que el remitente es Cristo. Cristo glorificado es el remitente de esta carta. Y el remitente dice: he aquí el amén y testigo fiel y verdadero. Jesucristo es el amén. Es un título que Cristo dice que a Él le pertenece.
Y el término amén se emplea para terminar una oración o para declarar la fidelidad de alguna declaración. Es un término que declara y garantiza la verdad. Por lo tanto, Jesucristo es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino, amén. Cristo es el camino. Luego dice, la verdad y la vida, amén. Nadie viene al Padre sino por mí, amén. Cristo es el camino, la verdad y la vida, amén. No hay duda. Solamente Cristo nos lleva hacia el Padre. Solamente Cristo es la verdad. Solamente Cristo es el camino. Por lo tanto debemos de decir amén. Así es. Es una verdad. Jesucristo es el amén, el testigo fiel y verdadero. En Juan 14, 18, 37 dice, así que tú eres rey, le dijo Pilato. Tú dices que yo soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, escucha mi voz. Jesucristo atestigua la verdad con todo conocimiento. Él no miente, Él no exagera, no altera las cosas. Él es fiel y verdadero. El testimonio de Cristo es exacto y preciso y por lo tanto necesita ser creído por toda persona. Muchas veces la verdad no gusta o no agrada, pero es indispensable para poder enmendar nuestros errores. Y los hermanos de la Odisea necesitaban aceptar el testimonio fiel y verdadero del Señor Jesucristo. Luego el pasaje sigue diciendo, el principio de la creación de Dios dice esto. Y aquí hay mucha confusión en muchas sectas. Esto, hermanos, no quiere decir que Cristo fue creado antes que todo lo demás. Tal como lo enseñaron los arrianos en el pasado y los testigos de Jehová y los mormones en el presente. Juan dice 1:3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amados, Cristo es la fuente, el origen de todo lo que existe. Y por esa razón en Él encuentran sentido todas las cosas. El apóstol Pablo escribió en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Aunque tuviéramos todas las cosas que pudiéramos desear de este mundo, pero si no le tenemos a Él, no valemos nada. Seríamos inmensamente pobres, como lo estaba pasando la iglesia Laodicea. Luego, en los pasajes y en los versículos 15 al 17, este es mi segundo encabezado, vemos el reproche y la queja de Cristo. Y dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
El término obras, hermanos, lo hemos visto en las otras cartas. Y aquí significa exactamente lo mismo que en la carta a la iglesia en Sardis. Obras incompletas. Jesús conocía tanto las obras de Sardis como las de la Odisea. Y para estas dos iglesias solo tuvo palabras de reproche. Para los pocos fieles en Sardis, estos eran como brasas resplandecientes en medio de cenizas. Los de la Odisea eran como un abastecimiento de agua, ni frías ni calientes, tibios. Y es por eso que en el verso 16 vemos esa queja impactante de parte de Cristo para esta iglesia y le dice: ustedes se creen tanto, pero no son ni frío ni caliente. Por lo tanto le dice: estoy a punto de vomitarlos. Wow, fuerte, ¿verdad? Muchas veces no creemos tan, ¿verdad?, que lo sabemos todo. Y la pregunta es: ¿qué dirá el Señor de nosotros? Nos sentimos tan embotados de tanta palabra, de tanto conocimiento. Pero ante los ojos de Dios muchas veces estamos tibios. Y al tibio, el Señor lo vomita. Un dato muy importante, hermanos, es que la Odisea, mire, la Odisea era una iglesia tan rica, tan próspera, pero carecía de un vital muy importante, y era el agua. Así que ellos tenían que traer el agua de la ciudad de Hierápolis, una ciudad conocida por sus aguas termales que eran medicinales, donde mucha gente llegaba a visitarlos. Así que la historia cuenta que ellos construyeron un acueducto para traer ese líquido vital desde la ciudad de Hierápolis a la ciudad de la Odisea. Sin embargo, hermanos, para cuando el agua caliente de Hierápolis llegaba a la Odisea, ya estaba tibia. Y era motivo de queja para los laodicenses. ¿Por qué era motivo de queja? ¿A cuánto nos gusta el agua tibia? Para bañarse sí, pero para beber no. A mí ni el café tibio me gusta. A mí, mire, me encanta la comida que esté caliente, hirviendo el café. Me encanta cuando me dan un café y sale el humo. ¡Ah, qué rico!, ¿verdad? Pero póngame usted un café, bueno, helado sí, porque le ponemos hielo, pero póngame usted un café tibio o agua tibia. Eso suelta un olor como a huevo, ¿verdad? Y causa náusea, ¿verdad? ¿O no? ¿O solo yo lo he sentido? No, ¿verdad? Así que esa era la queja de ellos, porque no podían beber el agua, porque era un agua imbebible. Así que el agua que llegaba no era ni caliente para sanar, ni fría para saciar y refrescar la sed de los laodicenses. Y es por eso que Jesucristo le dice: yo, el que conoce todo de nosotros, el que escudriña todo de nosotros. Él dice: yo conozco tus obras. O sea, yo sé todo lo que haces, yo sé cómo eres, yo sé que te crees millonario, yo sé que eres esto, yo sé que tienes colgado todos los diplomas ahí, yo lo sé.
yo sé que no eres ni frío ni caliente, eres tibio. Cristo usó las mismas palabras que ellos solían decir para hacerles ver su lamentable condición espiritual en la que ellos se encontraban. Hermanos, el reproche de que no eran fríos ni calientes no se refiere a que ellos eran radicalmente santos o radicalmente pecadores, sino que espiritualmente eran inútiles, perdón la expresión. En su condición presente no servían para nada a Dios. No saciaban la sed de los espiritualmente sedientos, ni tampoco traían sanidad a la comunidad enferma. En tal caso, Cristo los amenazó con vomitarlos de la boca. Es lo que dice la Biblia. Cristo estaba a punto de vomitar a esa iglesia de su boca porque no estaban haciendo lo que Cristo demandaba que hicieran. Se creía una iglesia santa, autosuficiente, pero no tendían la mano al necesitado. Veían la necesidad y hacían como que si no veían. Jesucristo espera que la iglesia sea un agente que traiga salvación y provecho a la comunidad. Jesucristo espera que su iglesia esté ocupada en cosas que de verdad hagan la diferencia en la vida de las personas. Y Jesús habló claramente acerca de la misión que tenemos usted y yo como iglesia. Y lo vemos en Mateo 5:13. Y dice: ustedes, manantial de amor, Pastor Mauricio, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, ¿está claro? O sea, ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes, iglesia amada, son la luz del mundo. No muy se lo creen, ¿verdad? Usted y yo somos la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas obras, sus buenas acciones y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Fuerte la palabra, ¿verdad? Dios desea que como creyentes nos distingamos por ser un pueblo que en lugar de estirar la mano para recibir, estiremos la mano para dar a aquel que lo necesita. Que estiremos la mano en nuestro propio hogar. Que seamos luz en nuestro propio hogar. Que seamos la sal en nuestro hogar. Que seamos la sal en el vecindario. Que seamos luz en el vecindario. Que seamos luz en esta ciudad que tanto lo necesita. Usted y yo, mi amado hermano, somos la sal y la luz de este mundo. ¡Qué privilegio! Pero qué responsabilidad. ¿Cómo está nuestra luz? ¿Cómo está nuestro sazón? Sabroso, dice la hermana.
Y en el verso 17 les dice, tú dices, yo soy rico. Mire, como la mentalidad de ellos, la mentalidad de esta iglesia. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo no necesito de ti. Yo estoy bien. Yo me siento bien. Tengo mis manos, tengo mi trabajo. No necesito de ti. Y como lo tenemos todo, como no nos falta nada, nos cuesta doblar las rodillas. ¿Por qué? Porque lo tenemos todo. Y decimos, no necesitamos nada. Tengo mis manos y fuerza para trabajar. Y el Señor le responde a esta iglesia, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y además desnudo. Los dejó. Imagínense. Como vimos al principio, la Odisea era famosa por su riqueza. Y lo vimos que era tan famosa, tan rica, que no aceptaron la ayuda para reconstruir la ciudad después del terremoto. Sin embargo, Jesús los reprocha su autosuficiencia y la llama miserable, desventurada, ciega y desnuda. Esta iglesia se había adoptado muy bien a su ciudad. Yo creo que esta iglesia tenía buenas entradas financieras, tenía el mejor templo, tenía el mejor sonido, tenía las mejores pantallas, tenía las mejores sillas, enviaban a sus hijos con los buenos médicos, les compraban la buena ropa. Sin embargo, para Cristo eran pobres, ciegos y desnudos. Y lo triste es que muchas personas visitaban a la Odisea y mejoraban su vista, porque ahí había un colirio para ellos. Pero la iglesia no podía ver la oportunidad para ser usada por Dios. Y no lo veían porque estaban tan ocupadas en sus negocios y en su trabajo. Muchas veces no vemos ello. Muchas veces no reconocemos el amor de Dios y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque el trabajo, las finanzas, nos tiene tan cegados que necesitamos que el Señor nos eche colirio a través de su palabra. La gente vestía o venía a esta ciudad y los vestían de blanco, pero la iglesia no era capaz de vestirse a sí misma de Cristo. Se podría decir que eran buenos laodicenses, pero eran pésimos creyentes. Su ambición y su materialismo los habían llevado a una ruina espiritual y ellos no lo podían mirar. Sin embargo, el amor, la misericordia y la gracia de Cristo les da el remedio para su mal. Y ese es mi tercer encabezado. Versos 18 y 19, el remedio para su mal. Y en el verso 18 dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no manifiestes la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Acá vemos un consejo de parte de Dios. Jesús no les ordena, Jesús les aconseja. Ellos eran ricos materialmente
y tenían puesta su confianza en sus riquezas, a tal grado de decir que de ninguna cosa ellos tenían necesidad. Sin embargo, ellos debían poner toda su fe y su confianza en Cristo, que Él es el amén, el testigo fiel y verdadero, digno de absoluta confianza. La oferta de Cristo es una oferta de amor y de gracia. Y dice, por tanto, dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado. Y este era un lenguaje que ellos entenderían bien, porque la Odisea era una ciudad mercantil. Sin embargo, el problema era que esta iglesia estaba en bancarrota espiritual. ¿Cómo podían comprar? Pero la oferta del Señor aquí es la misma que encontramos en Isaías 55:1, que dice: todos los sedientos, vengan a mí, que yo soy la fuente de agua. Y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compra vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Esta es la única manera en que cualquiera de nosotros puede comprar de Dios. Pero para ello esta iglesia de la Odisea tenía que abandonar su autosuficiencia, su egocentrismo, su orgullo. Y a cambio de eso el Señor prometía verdaderas riquezas, oro refinado en fuego, oro puro, sin mezcla, sin impurezas. Muchas veces nos cansamos, nos esmeramos por adquirir riquezas y desgastamos parte de nuestra vida queriendo atraer tanta riqueza. Y cuando estamos frente a aquel panteón, cuando vamos a enterrar a alguien, ¿qué lleva él? Nada, desnudo, ¿verdad? Así como dice, así como vino, se va. Debemos de esmerarnos por adquirir riqueza espiritual. Luego le dice, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, verso 18. Como ya hemos comentado, la Odisea era famosa por las ropas confeccionadas con lana negra que allí se producían. Pero en contraste con eso, el Señor les ofrece vestiduras blancas. Estas últimas hacen referencia a la justicia de Cristo imputada al creyente. Recordemos que en la iglesia en Sardis el Señor prometió a los creyentes que irían vestidos de vestiduras blancas. Apocalipsis 3:5. Pero está claro que no se refiere a vestiduras literales, sino a ser revestidos y a manifestar el carácter de Cristo. Efesios 4:22 al 32 dice, y lo voy a leer, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en justicia, santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den oportunidad al diablo.
El que roba, no robe más, sino más bien trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que la escuchan y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes, o sea, hay que despojarnos de esa ropa, toda amargura, enojo, insultos, así como toda malicia. Sean más bien, ¿y de qué nos vamos a revestir? Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Esa es la vestidura que usted y yo debemos de andar. ¿De qué me sirve a mí traer un traje bien planchado, de marca, si mi personalidad es mala y desagradable? ¿De qué me sirve traer el mejor vestuario si mi corazón está lleno de enojo, de ira? La ropa más bella del mundo no puede cubrir un carácter mezquino, crítico, sarcástico y amargado. Hermanos, la auténtica belleza consiste en tener una personalidad humana como la de Cristo. Solamente así podemos entrar al cielo. Y lo vemos en Mateo 22, 11, 13. Los cristianos de la Odisea necesitaban vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, dice el Señor. Es verdad, amada iglesia, que en esta sociedad moderna en que vivimos abogan por imponer el nudismo en diferentes lugares públicos. Pero desde la perspectiva divina, esto es vergüenza. Así lo sintieron también Adán y Eva una vez que pecaron. Ellos intentaron cubrir su desnudez con una hoja de higuera, pero Dios les proporcionó túnicas de pieles. Y para esto fue necesario la muerte de un animal inocente. Y esto nos recuerda a nosotros que para que usted y yo podamos ser revestidos de Cristo y de su justicia, fue necesario que Cristo muriera como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Y luego le dice: también te ruego que unjas tus ojos con colirio para que veas. El colirio que se producía en la Odisea nunca lograría mejorar la visión espiritual de esta iglesia. Por eso lo que les ofrece el Señor es que les ofrece el verdadero colirio, el verdadero discernimiento espiritual que viene a través de esta bendita palabra. Este es el verdadero colirio espiritual para nosotros como iglesia. No estemos buscando colirio barato allá afuera, en otras denominaciones que no predican la palabra. Aquí está el colirio que abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento y quita nuestra ceguez espiritual. No cabe duda que es muy importante tener una buena vista, ¿verdad? Yo conozco a muchas personas que a pesar de la edad que tienen, miran bien, ¿verdad? Tienen un buen ojo, unos para el arte, otros para los negocios, otros para la comida. Pero de lo que se trata aquí
Lo que de verdad es valioso es que usted y yo veamos bien y sepamos apreciar la belleza que hay en la persona de Cristo. Y ese era el problema en la iglesia de la Odisea. Solo tenían ojos para ver las cosas materiales. Por lo tanto, necesitaban comprar colirio para que pudieran ver las cosas bellas que se encuentran solamente en Cristo. Haciendo un resumen de este versículo, podemos decir que Cristo es todo lo que el hombre necesita. Riquezas divinas para nuestra pobreza espiritual. Vestiduras blancas de justicia para nuestra pecaminosidad. Vista espiritual para nuestra ceguera. Y por último, la exhortación y una promesa al que venciere, versos 20 y 21. Muchas veces usamos este pasaje para evangelizar. Y no está mal, o sea, lo podemos usar. Y dice el verso 20. Pero tengo contra ti, verso 20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muchas veces usamos este pasaje para evangelizar. Y no estoy diciendo que no. Claro que se puede usar, pero el contexto de este pasaje es para la iglesia. Lamentablemente la iglesia de la Odisea habían dejado a Cristo afuera y Cristo les estaba tocando. Él estaba llamando a la puerta. La situación de esta iglesia era grave. Era tan grave que Cristo ya no estaba en medio de ellos. Él estaba tocando a la puerta. Esta iglesia estaba como Saúl, que creía que el Espíritu de Dios estaba con él. Y al Espíritu ya se había ido de Saúl. Cristo estaba tocando a la puerta y quería entrar con esta iglesia. Sin embargo, el amor de Cristo es tan grande, su gracia es tan inmensa, que sigue buscándolos, porque sabe que si ellos siguen así, estarán siguiendo desnudos, ciegos y pobres. Amados, el Señor constantemente nos llama esperando una respuesta, porque la puerta ha de ser abierta de adentro. El Señor nunca entra a la fuerza en la vida de nadie. Iglesia amada del Señor, el Señor hoy quiere entrar de nuevo si tú te has alejado de Él. Él quiere tener una cálida comunión con cada uno de aquellos que se han alejado de Cristo. Porque Él está tocando a tu corazón en esta mañana y te está diciendo, abre tu corazón porque quiero entrar contigo, quiero cenar contigo para que tú cenes conmigo. Y en el verso 21 vemos la promesa al que venciere. Cristo venció al pecado y ahora está en el trono celestial a la diestra del Padre. Esto nos recuerda que al principio de su ministerio
El mismo Satanás lo tentó ofreciéndole todos los reinos del mundo a cambio de su adoración a él. Y por supuesto Jesús rechazó esta tentación y le contestó diciendo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¡Qué ejemplo para nosotros! Porque muchas veces las riquezas, los logros han sacado a Cristo de nuestra vida. Tengamos cuidado, iglesia. Que el Señor nos ayude a entender que Él es el creador de todo. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Que el Espíritu Santo del Señor nos ayude. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muchas veces oímos un mensaje de la palabra de Dios y pensamos en cuánto le falta a mi hermano o a mi hermana. Y no nos evaluamos a nosotros mismos en cuánto nos falta a nosotros. No seamos autosuficientes. Seamos humildes delante de Dios. Que Dios nos ayude. Y en conclusión, la iglesia en la Odisea refleja una parte crucial del cristianismo en el siglo XXI. Aquí se describe a una iglesia respetable, orgullosa, superficial, pero anémica espiritualmente. Como muchos de los cristianos hoy en día, que solo parecen emocionarse con los deportes, el cine o la política, pero no por conocer más del Señor o compartir el Evangelio de Dios. Cristianos que se entregan por completo, con tanta devoción, con tanta pasión a sus negocios, a su trabajo y a sus estudios, pero no anhelan entregarse con tener una íntima relación con Dios y su bendita palabra. Le pido a los músicos que pasen, por favor. Sin embargo, nuestro amado, nuestro todo, nuestro amor eterno, nuestro Creador, nuestro Dios maravilloso, hoy está tocando a la puerta de nuestro corazón. Y nos dice las siguientes palabras, como lo menciona Cantar de los Cantares en el capítulo 5, versos 2 al 7. Ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía, pues mi cabeza está empapada de rocío, mis cabellos empapados de la humedad de la noche. Así está el Señor hoy tocando a la puerta. Y nos dice: iglesia amada, amada mía, perfecta mía, estoy tocando a tu puerta. Y muchas veces nosotros respondemos como la esposa de este pasaje: me he quitado la ropa,
¿Cómo he de vestirme de nuevo? Me he lavado los pies. ¿Cómo he de ensuciarlos de nuevo? Estoy tan ocupado. No tengo tiempo. Tengo sueño. Y el Señor sigue tocando. Luego dice: mi amado metió su mano por la abertura de la puerta y se estremecieron por mí, y se estremecieron por él mis entrañas. Muchas veces el Señor sigue tocando y muchas veces el Señor corresponde a nuestras oraciones. Él mete la mano y nos restaura. Y ahí sentimos algo dentro de nosotros y decidimos levantarnos. Y ella dice: yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos destilaron mirra, y en mis dedos mirra líquida sobre las manecillas de la cerradura. Abrí yo, pero mi amado se había retirado. Se había ido. Tras su hablar salió de mi alma. Quise levantarme, quise accionar, pero ya era demasiado tarde. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Se cansó de tocar y se fue. Yo no sé a cuántos el Señor en esta mañana les está tocando. Los está llamando. Quiere estar contigo. Hoy es una mañana para reflexionar en lo que Él ha hecho por usted y por mí. Hoy es una mañana para autoevaluarnos cómo estamos delante de Dios. Muchas veces ignoramos el sacrificio, el rostro ensangretado de Cristo y lo dejamos fuera. El trabajo, los hijos, la familia hacen que Cristo esté fuera de nosotros. Pero hoy estamos en el tiempo de la gracia, amigo. Tú que me visitas hoy, no mañana, hoy. El Señor te está llamando y te dice: ven, ven, amado mío. Perfecto mío, ven. Quiero entrar contigo, quiero cenar contigo para que tú cenes conmigo.